Hay una regla no escrita dentro del código de Cuarto Milenio. El tema del exorcismo hay que tocarlo con sumo cuidado y a poder ser a estas horas ya. Porque da miedo, porque lo sabemos, muchas personas que están solas, o no solas, pero en su salón viendo la televisión, se enfrentan a imágenes que son impactantes y sobre todo a códigos que siguen generando terror. El asunto del diablo es el más oscuro para muchas personas, para mucho público, y creemos que hay que tocarlo siempre con mucha delicadeza. Pero dicho esto, la información es tan interesante, tan apasionante, que se lo vamos a contar todo con luz y taquígrafos. Verán, como veían hace un instante, el cine nos ha contado algo que parece muy de ficción: cursos para exorcistas del Vaticano. Nos hemos preguntado muchas veces qué dirán entre ellos, qué se comentarán, qué casos se pasarán unos a otros. Hombre, sabemos de los congresos del misterio, que habitualmente era mucho más interesante lo que pasaba en los pasillos que en las ponencias. Y es una de las aventuras del doctor Gaona. Me parece, de verdad, de quitarse el sombrero. No sé cómo lo ha hecho, pero él ha estado dentro del curso de exorcistas del Vaticano. Ha estado 9 días conviviendo con los hombres que combaten al diablo. Nos lo va a contar todo José Miguel. Bienvenido y enhorabuena, sinceramente. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, no sé cómo, pero tú estás ahí en ese curso, todos te conocen ya, un prestigioso psiquiatra, un psiquiatra entre exorcistas. ¿Cómo te sentiste? ¿A gusto, sorprendido? Pues la verdad que quizá como cualquier persona vas con ciertos prejuicios, ciertas reticencias, ¿no? La verdad que, dicho sea de paso, soy creyente, quizá no sea especialmente practicante, pero bueno, digamos que tengo una sensibilidad especial hacia este tipo de cuestiones. Por ende, me servía para un tema personal, un tema profesional también, evidentemente, y por supuesto de crecimiento, ¿no? De aprender nuevas cosas e interrelacionarlas. Es decir, una experiencia realmente apasionante. ¿Por qué? Pues porque no se trata de un curso frío donde simplemente se expongan una serie de cosas, que sí, también se hacía. Es decir, los mejores criminólogos, la verdad, a nivel mundial, hay que dejar claro que el nivel del curso es extraordinario. Esto es algo también que hay que romper ciertos tópicos. Es decir, no podemos... Eso también sorprende, ¿verdad, José Miguel? Exacto. No podemos imaginar al típico exorcista, como en algunas películas, que es un señor muy viejito, que también los hay, de parroquias abandonadas, llenas de telarañas, ¿no? Estamos hablando de exorcistas que la mayor parte de ellos tienen 1 o 2 carreras universitarias, doctorados, una cultura realmente tremenda en muchas áreas del conocimiento, y que coinciden de muchos países del mundo, vienen de Estados Unidos, Sudamérica, de Asia, había 3 o 4 españoles también, y coinciden una vez al año en este sitio tan particular, donde comparten conocimientos, donde se les instruye, donde se construyen también protocolos de actuación, ¿no? Y veías a personas tremendamente formadas, tremendamente cultas, en principio nada supersticiosas, ni con conversaciones del tipo, por ejemplo, recuerdo una en la que uno de estos exorcistas había visto como uno de los niños levitaba 15 o 20 centímetros por encima del suelo y comenzaba a moverse como una serpiente de lado a lado de la habitación. Pero lo comentaba no con especial sorpresa. O casi cotidiano, que lo han visto más veces. No suele ser algo, la verdad, habitual en estos exorcismos, ¿no? Pero sí que puede ocurrir. Por el contrario, otro le contestaba que otro también de sus exorcizados daba prácticamente saltos dentro de la habitación, de pared a pared, como si una mano invisible lo moviese de un lado a otro. Y un tercero también hablaba de materializaciones, por ejemplo, es decir, expulsar objetos, no solamente a través de la boca, porque podría haber cierto truco de magia, sino en un momento dado a través de la piel, y aparecer, romper la piel, salir fuera y ser expulsados fuera del organismo. También hay que dejar claro que podemos un poco abandonar el aspecto más llamativo. Las conversaciones realmente eran de gran profundidad teológica, y había una pregunta con la que yo acudí a esta reunión que creo que para mí por lo menos era muy importante. Siempre he querido saber sobre el mal como conducta psicológica, el mal como una fuerza, el mal como un ente. Hay variaciones sutiles pero muy importantes entre estas 3 aproximaciones al problema. Yo siempre he creído, evidentemente, que es una conducta, sí, pero ello no excluye, quizá, que haya fuerzas, que haya entes, ¿no? Además, este curso, que envidia, ¿verdad? Vuelvo a repetir, sobre todo acceder... Conviviendo además con tantos exorcistas a la vez y que cada uno tenga... Sí, porque además a lo largo de estos años de televisión y de radio, en casa tenemos numerosos libros sobre demonología que te cuentan ese tipo de historias. Algunos son muy antiguos, de los siglos XVII, XVIII, y coinciden esos fenómenos, pero te los tomas como, bueno, en estos siglos cualquier cosa
podían darla como una levitación o como que fuera un aporte. Lo tomas casi como literatura, no como un ensayo. Pero claro, cuando en pleno siglo XXI se empieza a hablar de que estas cosas siguen sucediendo, es cuando te deja de repente, y más viniendo de este tipo de personajes que tienen 2 y 3 carreras algunos de ellos y que no son tontos y que no tienen por qué estar inventando absolutamente nada. Pero es que encima esto ha ocurrido en un clima muy especial en Italia. Ha ocurrido todo esto que vamos a seguir contando en un momento en que por lo menos por las publicaciones se habla de un resurgir del mundo de lo oscuro, de lo satánico, en el país transalpino. Se habla de nuevas sectas satánicas y luciferinas y de muchos más adeptos que en anteriores años. Es cierto que desde el año 2000 está habiendo una cierta apertura en la Iglesia, en el Vaticano. Esto está saliendo a la luz, se están nombrando... ¿Que antes no pasaba? Antes no pasaba. Se están nombrando muchísimos exorcistas oficiales porque cada vez va más gente a las iglesias pidiendo ayuda y hay muchos sacerdotes que no saben cómo ayudarles. Los exorcismos menores todo el mundo los puede hacer, incluso nosotros. Los laicos podemos rezar por alguien para que esa influencia... Oraciones de liberación. Exactamente, para que esa influencia demoníaca pues desaparezca. Pero un verdadero exorcismo lleva unos pasos que hay que seguir, que tiene que ser una persona muy capacitada, que sepa lo que está haciendo, y es lo que está haciendo ahora el Vaticano. Esos cursos precisamente son para eso, para muchos de los sacerdotes que no saben qué hacer, porque incluso los sacerdotes dicen, pero si es que no nos enseñan a conocer la figura del diablo, leemos 4 libros nada más de quién era este personaje y se acabó, pero porque ¿cómo hay como nos un podemos abandono, enfrentar ¿no? a ellos? De Claro. esa casuística, ¿no? No solo el abandono, sino que muchísima gente está acudiendo a los centros religiosos, a las iglesias, porque no saben qué les pasa. Y algunos de estos sacerdotes aseguran que es que las posesiones demoníacas se están multiplicando en los últimos hay una tiempos. cosa que es fundamental, y esto daría, yo creo que hay que extenderlo en futuros programas, incluso un debate sobre el demonio y el mal, que puede ser muy interesante, sobre el diablo. Pero preguntas clave, José Miguel, tú como psiquiatra, ¿has encontrado evidencias o informaciones de cosas que no son patología psiquiátrica, que están al margen de lo que tú conoces? Esa es la piedra angular del sistema. Es decir, en referencia a lo que estabais mencionando en cualquier caso del nombramiento de exorcismos, y exorcistas también, en los últimos años también ha habido ciertas corrientes dentro del Vaticano en el que se ha intentado apartar la figura del diablo, sí, es decir, quitarle importancia. Paradójicamente, desde el punto de vista teológico de muchos teólogos, esto es justamente una de las acciones demoníacas, porque no hay nada peor que creer que el demonio no existe. Uno de sus trucos, ¿no? Uno de los trucos, desde el punto de vista teológico, es realmente el mejor de ellos. Quitar la importancia, como si no existiese, y por otro lado, convertir a ciertas cosas demoníacas, por así decirlo, en totalmente normales, ¿no? Dicho esto, hay que aclarar que estas corrientes dentro del Vaticano que han ido chocando unas con otras, afortunadamente me da la impresión que están ganando, por así decirlo, los que son partidarios del exorcismo. Hace 3 días nada más, justamente en la reunión, otro de los integrantes, de los pocos integrantes que no era sacerdote, era un policía, uno de estos policías secreta de Nápoles. Conversando con él, me contaba que, por ejemplo, el robo de la Sagrada Forma se había convertido prácticamente ya en algo usual en las iglesias napolitanas, hasta el punto que habían pues muchos policías secretas rondando las iglesias, etcétera, porque por las noches entraban a robarlo. Incluso me estuvo enseñando fotografías, las tenía en su teléfono portátil, de pequeños mecanismos que algunas personas se meten en la boca de plástico, de manera que cuando reciben la comunión la esconden, se apartan y luego la expulsan, de manera que pueden utilizarlo en las misas negras. En muchos sitios de Italia, fíjate, en muchas parroquias dejaron de dar la comunión en la mano, precisamente porque se guardaban las hostias consagradas para luego utilizarlas en lo que se llama la contramisa o las misas negras, que es hacer el ritual de la misa, pero justamente al contrario, incluso acabando pisando las sagradas formas. De lo que has visto, José Miguel, de lo que has escuchado, de las filmaciones, documentos, fotografías, porque yo no sé si como en la ficción se muestran cosas, ¿qué es lo que más te ha impresionado a ese nivel del que hablábamos, ¿no? Del nivel como psiquiatra y de decir, esto es que parece que se extralimita a lo puramente mental, que es lo que te llevas como con impacto? Por un lado, la buena formación que tienen la mayor parte de ellos en, por ejemplo, en psicopatología, casi todos. Además, también hay que dejar claro que los exorcistas no reciben a las personas con la supuesta posesión demoníaca inicialmente de una manera directa, sino que pasan por diversos filtros, psicólogos, psiquiatras, mucho bien rebotados. Gran parte de ellos son casos perdidos, por así decirlo, de la psiquiatría, que no han tenido el menor éxito con ellos, medicaciones, hospitales, etcétera. Entonces, finalmente, incluso muchos psiquiatras
lo mandan al exorcista diciendo, bueno, vamos a probar, ¿no? Y dentro de esas pruebas, por así decirlo, realmente los casos son estremecedores, es decir, en algunos casos con imposiciones de manos, en otros, personas que aparentemente habían acudido al mundo de la parapsicología, que se encuentra, como es lógico, encontrado con las creencias católicas, por ruidos, por infestaciones de las casas, en las cuales también descubrí que hay exorcistas muy especializados a propósito en infestaciones. Fenómeno de infestación que no es solo la persona, sino el hogar, el que se acude a intentar liberarlo. Las infestaciones pueden ocurrir, por ejemplo, en objetos, en animales o en hogares, principalmente. Y conocí a un sacerdote, además ortodoxo, Pietro, creo que he traído alguna grabación de él, especializado prácticamente en infestaciones. Un verdadero crack de este tipo de cuestiones, que se dedica justamente a viajar prácticamente por todo el mundo a liberar casas que en un momento dado han sido malditas por algún tipo de cosas. De hecho, el padre Amorth, por ejemplo, describe, aparte de las posesiones e infestaciones, lo que él llama las vejaciones. Las vejaciones son el producto de este nuevo tipo de creencias satánicas, como la macumba, como el vudú, que en un momento dado no se utilizan para hacer el bien, sino la mayor parte de las veces para hacer el mal. Incluso cuando se utilizan para hacer el bien, suelen ser, por ejemplo, en una relación amorosa. Intentan de alguna manera secuestrar emocionalmente a la otra persona para que la otra persona pierda su libertad y poseerla, lo cual evidentemente va contra natura. En cuanto a los clásicos, ¿verdad? Tantas veces mencionados aquí. Xenoglosia, hablar en otras lenguas desconocidas. Bueno, eso que contabas ya de levitación me parece espantoso, extraordinario, pero se ha contado muchas veces en los viejos documentos. Sansonismo, titanismo, ¿no? Una fuerza descomunal. Esa violencia tremenda. ¿De eso se hablaba, de ese tipo de casos? Sí, por ejemplo, respecto al sansonismo, el caso de atendí una conversación, el caso de un niño de 12, 13 años que levantó al sacerdote tomándolo tan solo de un brazo, es decir, prácticamente a 1 metro del suelo. Es decir, estas cosas que a veces se ven en las películas, es verdad que las de Hollywood exageran y tal y cual, ¿no? Pero se dan durante los exorcismos. Y la verdad, de ser sincero, la psiquiatría al día de hoy no tiene explicación alguna.